Amigos y amigas, vecinos y vecinas, amigos todos, muy buenos días. Me da gusto saludarlos en una videotransmisión más del informativo El Pico del Águila, las cuales vamos a tratar de retomar, aunque sea en estos horarios, pues hemos estado ausentes por cuestiones laborales. Pero bueno, hoy vi un tema sumamente interesante que me pareció digno de replicarlo, de comentarlo con ustedes, por la situación que estamos pasando, políticamente hablando, socialmente hablando, ciudadanamente hablando. Pero bueno, diremos que estamos en viernesito ya, finalmente fin de semana, un viernesito rico, espero que no sea muy lluvioso. Bueno, estamos en el viernes 17 de marzo del año 2023. Y para ser exactos, porque el video es pregrabado, son las 10 horas con 17 minutos de este viernesito, 17 de marzo de 2023. Empezamos. Pues amigos y amigas, la frase que vi, que es un programa de las redes sociales, yo creo que al rato les voy a pasar el nombre del video completo para que ustedes, además de escucharme o ver este video narrado al estilo de su servidor, pues también lo busquen en las redes y puedan ustedes contrastar a lo que se refiere el tema. Lo leo, la frase es de Averroes, un filósofo andaluz que nació allá en España, en la ciudad de Córdoba me parece, filósofo y médico andaluz, musulmán, matemático además, y la frase tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo y creo que con todos los tiempos de la humanidad, lamentablemente. Bueno, la frase dice: la ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio y el odio lleva a la violencia. Esa es la frase de este filósofo matemático musulmán andalusí, creo que así se dice su gentilicio, que pues desnudará tal cual es una realidad. Bien, vámonos al tema. Amigos y amigas, estamos siendo testigos de las fuertes sacudidas políticas que se están dando en el país, y voy a repetir una frase que el presidente sacó a inicios de su gobierno. Estas sacudidas que se están dando muy fuerte a nivel político en nuestro país se debe a que el viejo sistema que representa el PRI, el PAN y el PRD, además de Movimiento Ciudadano, se niega a morir. El viejo sistema basado en la corrupción, basado en el robo, en el latrocinio, en los crímenes, en la violencia, en la mentira y el despojo que se le ha hecho a México y a la ciudadanía mexicana, ese sistema representado por estos partidos que acabo de mencionar, PRI, PAN, PRD, MC, se niega a morir. Y el nuevo modelo de hacer política, el nuevo sistema basado en un ataque frontal a la corrupción, a la impunidad, al despojo, a las mentiras y a los crímenes en contra de la ciudadanía, no acaba de nacer completamente. De hecho, se le están poniendo trabas. Pero lo que llama la atención, y a eso viene a colación la frase, es toda la inmundicia que está saliendo, que han realizado estos partidos ya mencionados, y que lamentablemente cierto número, creo que importante, de la ciudadanía mexicana sigue apoyando, a pesar de que estos partidos representan lo que acabo de comentar: el despojo de la nación, el robo de las arcas nacionales, desaparecidos al pueblo mexicano, corrupción, impunidad, todo esto que representa el PRI, el PAN y ahora su sirviente, la rémora, que es el PRD, cuenta con el apoyo de mucha gente que tiene una falta de conciencia increíble. Y lo digo con el respeto que se merecen, porque como seres humanos merecen respeto. Pero ese respeto no nos impide hablar de cómo estamos viendo y cómo se está mostrando más bien esa gente que ha salido incluso en 2 ocasiones a las calles
lo cual es su derecho, y eso demuestra que hay un régimen democrático actualmente, que ha salido en 2 ocasiones a la calle a defender el robo, los altos sueldos de los funcionarios corruptos que han saqueado a nuestra patria. ¿Qué más podemos decir esto? Pero vamos a remitirnos al año 2006, cuando el presidente, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, era candidato a la presidencia de nuestro querido México. Recordemos la campaña que se echó a andar y que ahora está en boga, continúa. ¿Qué se dijo para que mucha gente no votara por Andrés Manuel en aquel entonces? Andrés Manuel es un peligro para México. Esto caló en la ciudadanía. Y me atrevo a decir que no en gran parte, porque como sabemos, y es un secreto a gritos, en 2006 ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero le robaron la presidencia. Felipe Calderón y los poderes fácticos que todavía persisten, robaron la presidencia no a Andrés Manuel, sino al pueblo mexicano. Pues bien, esa frase de Andrés Manuel es un peligro para México sí caló en algunos segmentos de la ciudadanía en aquel 2006 y repito, no fue suficiente para que Andrés Manuel perdiera. Pero llamó la atención cómo crearon en la gente esta frase que llevaba al miedo y que tuvo un terreno fértil en la ignorancia de la gente. Y lo vuelvo a mencionar no en un sentido peyorativo o en un sentido ofensivo. La ignorancia de la gente la llevó a que al escuchar esta campaña reflejada en la frase Andrés Manuel es un peligro para México, llevó a la gente a sentir miedo. Ya es clásico recordar ese mensaje que mandaban las televisoras en aquel 2006, en aquella campaña política antes de las elecciones presidenciales, que había una barda de ladrillos y decía Andrés Manuel es un peligro para México y la barda se derrumbaba. Esto floreció en las mentes que padecen mucho la ignorancia. Yo recuerdo haber dicho en aquellos tiempos a mis vecinos, porque llevaré unos 30-35 años participando en política a nivel ciudadanía, les decía, ¿cómo es posible que ustedes crean esto? Si ya vieron cómo gobierna Andrés Manuel la Ciudad de México. Les hablé de los segundos pisos que primero se oponían los más ricachones y corruptos y luego terminaron aplaudiendo. Les hablé de las pensiones que el presidente echó a andar en la Ciudad de México y de todos los beneficios que el presidente había desarrollado a lo largo de ese sexenio como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, que fue del año 2000 al 2006. Bueno, aún así no fue suficiente, que además es una campaña de desmentido a esa frase engañosa, no fue suficiente para que la gente no cayera en el miedo que, repito, tuvo terreno fértil en la ignorancia. La gente ignora muchas cosas, pero quizá lo grave es la ignorancia, pero lo muy grave es que la gente no quiere romper con esta ignorancia. Se sienten en una especie de estado de confort que me parece que es enfermizo, y este falso estado de confort hace que la gente no quiera romper su ignorancia. Y en tanto ignorantes en los temas políticos y sociales, la gente seguirá siendo pasto de las mentiras. Decía Averroes, la ignorancia conduce al miedo. El miedo va a seguir proliferando como actualmente, lo vemos reeditado. Andrés Manuel quiere acabar con el INE. Andrés Manuel quiere quitarte tu credencial de elector. Andrés Manuel quiere contar los votos. Por increíble que parezca, esto genera miedo en una población ignorante, en una población apática, en una población, por no decirlo en términos vulgares, en una población indolente. Y si queremos usar el término vulgar, en una población huevona que no quiere romper su ignorancia porque no quiere separarse de la comodidad de su sofá, de la comodidad de su silla y estar bebiéndose todo el veneno que lanzan los medios convencionales de comunicación. La ignorancia lleva al miedo que está generando el PRI, el PAN, el PRD, Claudio X González, los principales empresarios corruptos, las principales televisoras, los principales diarios, están sembrando ese miedo en una población ignorante. Y si bien ahorita han salido a la calle 2 veces
esta población que padece mucho la ignorancia, si bien no ha llegado al tercer concepto que puede llevarse a la práctica y que felicitémonos que no ha llegado, puede llegar. La ignorancia conduce al miedo y el miedo conduce a la violencia. Digo, y como dicen, hagamos chonguitos o changuitos, como se diga, para que esta gente que ignora, que teme cosas absurdas, que las cree y las teme, que está odiando, ese paso me falta mencionar, que está odiando. Hagamos chonguitos o changuitos para que ese odio que manifiesta esa gente no degenere en violencia física. Porque como dije, solo han salido 2 veces. Y que sigan saliendo, porque como dije, como creo, esa es una muestra de que vivimos en un régimen democrático, donde se respetan las libertades. Que salgan cuantas veces quiera, y que por el bien de la nación mexicana y de los mismos violentos, esta violencia no se manifieste, porque dice Averroes que esa es la ecuación. Una ecuación que conduce al caos y que puede conducir a pérdida de muchas cosas que puede tener actualmente la sociedad mexicana. La frase completa es: la ignorancia conduce al miedo, el miedo conduce al odio y el odio conduce a la violencia. Ignorancia de la gente. Tienen miedo por las falsedades que dicen estos 3 partidos y los poderes económicos que quieren volver a sus privilegios. Les generan miedo. Ese miedo ha generado odio. Vimos a esa señora, no lo digo tampoco en términos peyorativos, la señora gorda, vestida de blanco, mentándole la madre al presidente y diciéndole cosas verdaderamente, ¿cómo decirle? Verdaderamente ofensivas y detestables. Y esto es el odio que se manifiesta, el odio que vemos en las expresiones de la senadora Kenia López Rabadán, el odio y enfermedad que vemos en Lili Telles, el odio y la burla que vemos en Xóchitl Gálvez. Ahí están lo que diríamos de manera jocosa las 3 chifladas, pero no podemos decirle chifladas. Son 3 senadoras, 3 actoras políticas que están sembrando a través de mentiras el odio que estamos en esa fase ahorita. Pasamos ya por la época, y hablo como sociedad mexicana en estos tiempos políticos. No toda la población, pero México está experimentando, ya experimentó el primer paso, la ignorancia, que está produciendo miedo, y el miedo está produciendo odio. Ojalá se haga algo para que ahí se detenga esta ecuación de Averroes y no se desencadene en la violencia. Y hay otra frase, amigos, que también viene a colación con el tema, y la voy a, para cerrar el tema, la voy a mencionar. Y esta frase, déjeme decirle de quién es de Dante Alighieri, este gran novelista que es el creador de la Divina Comedia. Pero bueno, ahorita no es el tema. Fíjense nada más lo que dice. Atención con la frase. Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral. Otra vez. Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral. Dante Alighieri. Y pues quiero mencionar esto con cariño y respeto para una amiga que hará aproximadamente unos 4 o 5 años y publicaba algo en el Face donde más o menos decía algo relacionado con la frase. Dice: yo no soy de izquierda ni soy de derecha, ni soy de aquí ni soy de allá, porque yo no creo en la derecha ni creo en la izquierda. Yo me mantengo en un plano neutral, no me voy con aquellos ni me voy con estos. Yo me atreví a contradecirla y pues así me fue. Pero lo que yo le decía a esta amiga que estimo
es que no puedes mantenerte neutral en una situación con contrastes tan fuertes y marcados como los que tenemos. Y Dante Alighieri le dice, no puedes tener neutralidad en tiempos de crisis moral, porque los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que se dicen neutrales. Y yo le ponía de ejemplo a esta amiga una película mexicana, se llama Enamorada, actúa Pedro Armendáriz y esta actriz que nunca me cayó bien, que paz descanse, María Félix, y donde el revolucionario llegaba a un pueblo y lo acababan de desocupar o huir las fuerzas federales, y los más ricos de ese pueblo llegan y se ponen a las órdenes del revolucionario. Y hay uno que llega a la desfachatez de ofrecerle incluso a su pareja al jefe revolucionario para que no le quitara sus riquezas. Y las frases decía de este señor para justificarse que él no quería pleitos con nadie, que él quiere estar bien con el gobierno y también bien con el revolucionario, que él no era gente de eso, que él quería trabajar libre y ser bien, y que lo mismo le daba servir a uno que a otro. Y el revolucionario le dijo, sácalo y fusílalo, por ser neutral. Y lo llevan en esa película, y yo creo que saliendo del cuartel donde estaban ahí los revolucionarios, hay un balazo, y entra ese soldado o ese revolucionario al que el jefe le había dicho, fusílenlo, entra con la pistola humeante y le dice, perdóneme jefe, me dio asco, no lo pude aguantar y me lo troné. Ese es un caso extremo de cómo la gente neutral en tiempos de crisis produce rechazo. No cabe en mi mente que en tiempos de crisis moral haya gente que diga, yo estoy neutral. Lo mismo me da trabajar con aquellos que con otros y no toman partido. Este no es un lugar para ti. Hay una frase, no recuerdo si de ese filósofo griego Séneca, donde decía que aquellos que se mantienen neutrales en una disputa, también en una crisis, merecen ser encarcelados. Analicen la frase, amigos y amigas, y hay una historia en nuestro país con el maestro insigne respetado Antonio Caso, nombre que lleva la preparatoria 6 donde su servidor estudió, donde cuando Victoriano Huerta da el cuartelazo y asesina al vicepresidente José María Pino Suárez y al presidente Francisco Madero, cuando toma posesión Victoriano Huerta, que por cierto despachaba en una cantina, pone como el ministro de Instrucción Pública, lo que actualmente sería el secretario de Educación Pública, pone como ministro de Educación Pública al maestro Antonio Caso. Y cuando le preguntan por qué aceptó, él dijo, es que yo soy apolítico y yo solo quiero servir a mi país. Soy apolítico y por eso me pongo bajo las órdenes de un asesino, de un golpista que usurpa la presidencia. ¿Eso es válido para decir? Le pongo a las órdenes de cualquiera, no importando que sea un asesino, que sea un usurpador, un contrarrevolucionario. Esos son los ejemplos reales que se dan en la vida. Nadie puede permanecer neutral. Una persona, ¿cómo llamar? Una persona de buena cabeza, como dice mi madre, una persona con una moral bien definida, no puede mantenerse neutral cuando se está disputando el bienestar o la perdición de la nación mexicana. Y así lo dijo también, por cierto, el presidente Andrés Manuel. No se puede zigzaguear, no puedes irte para allá y para acá como lo está haciendo, por ejemplo, Ricardo Monreal en esta época. Lo dijo de una manera más contundente. No podemos andarnos con vacilaciones en la situación en que estamos. Dejo pendiente el tema que quería tocar para no extenderme mucho, ya llevo casi 20 minutos. El tema del cártel inmobiliario, ese número gigantesco de fraudes que ha hecho la gente del Partido Acción Nacional y que tristemente Mario Delgado ni los altos jerarcas de Morena lo están dando a conocer como debiera ser. Se conforman con mandar imprimir algunos cartelitos y ahí entréguenlos, ya repártanlos. ¿Qué diferencia cuando nacíamos como izquierda en aquel 1988-89, que nos íbamos a las calles, perdón, es tanto mi énfasis,
que nos íbamos a las calles y convocábamos a gente de cada sección electoral o 2 secciones, llegábamos con la carpa y un equipo de sonido, sillas y mesa, y ahí le hablábamos a la gente de lo que estaba pasando en aquel 1988, 89, 90 y 91. ¿Qué diferencia de aquello cuando verdaderamente salíamos a concientizar a la gente? Ahora solo imprimen volantitos. Mario Delgado y esa gente que no sé qué hace ahí, en los escalones de Morena, más bien dicho, en los altos cargos de Morena, y que no le ayudan al presidente a sacar esto adelante. El cártel inmobiliario del Partido Acción Nacional, que ha costado ya vidas humanas por derrumbes, por autorizar pisos de más, violando el uso de suelo y el número de niveles que se tenían que construir. Toda esta mafia del Partido Acción Nacional, de su jefe delegacional o ex jefes delegacionales, de sus diputados locales, callan como momias los medios informativos convencionales. Amigos, los dejo, ya me tengo que preparar para irme y volveremos más con estas reflexiones, con estas emisiones del informativo El Pico del Águila, periodismo de reflexión. Estaremos con ustedes esperando primeramente Cristo, que así se dé en los próximos días. Que tengan un excelente fin de semana.